Mi mejor amiga se sentó en mi cama del hospital después de que diera a luz y dijo, he estado haciéndole compañía a tu esposo por las noches, mientras estabas demasiado embarazada para funcionar. Estaba cargando a mi hija recién nacida, mientras mi esposo David estaba inmóvil junto a la puerta con el café que acababa de conseguir de la cafetería. ¿Qué quieres decir con hacerle compañía? Todavía estaba conectada al suero, apenas 12 horas después de mi cesárea de emergencia. Y Patricia estaba sentada ahí sonriendo como si hubiera hecho algo maravilloso. Oh, no te veas tan preocupada. Solo quiero decir que lo he estado ayudando con sus necesidades. Ya sabes, los hombres no pueden estar 3 meses sin intimidad. Dejaste de estar disponible cuando llegaste a los 7 meses, y el doctor dijo sin actividad física. Arregló la manta de mi hija como si fuera la madre. Alguien tenía que cuidarlo. David dejó caer el café y se derramó por el piso del hospital. Patricia, ¿de qué demonios estás hablando? No te he visto en meses. Su voz estaba enojada, y noté que la sonrisa de Patricia vaciló. David, no te hagas el tonto. Cuéntale sobre las noches de martes cuando decías que estabas en básquetbol. Cuéntale sobre los almuerzos en mi apartamento. Cuéntale sobre la semana pasada cuando lloraste en mi cama porque tenías miedo de convertirte en padre. Dijo todo esto mientras examinaba su manicura, pero su voz se estaba volviendo desesperada. Estás loca. Estaba en básquetbol con mi hermano. Está justo aquí. David señaló a su hermano que entraba. Andrés, diles dónde he estado cada martes. Andrés se veía confundido. En el gimnasio conmigo y los chicos. ¿Qué está pasando? La cara de Patricia se puso roja. No, estabas conmigo. Mira, tengo fotos. Sacó su teléfono y comenzó a hacer scroll frenéticamente. Este es David en mi sofá. Mostró una foto de alguien de espaldas que podría haber sido cualquiera. Ese no soy yo. Es literalmente solo la espalda de algún tipo al azar. David vino hacia mí y tomó mi mano. Sofía, juro que no sé de qué está hablando. Patricia se levantó temblando. Deja de mentir. Viniste a mí. Dijiste que Sofía se había puesto gorda y aburrida. Dijiste que extrañabas tener a una mujer real. Mi suegra Carmen entró con globos y se detuvo cuando vio todas las caras. ¿Qué está pasando? David se volteó hacia ella. Patricia está teniendo algún tipo de colapso. Está afirmando que tuvimos una aventura. Carmen se rió. Eso es imposible. David ha estado conmigo y Roberto cada martes ayudando a renovar nuestro garaje. Y los jueves hace terapia virtual para su ansiedad sobre convertirse en padre. Lo llevé a su primera cita. Las mentiras de Patricia se estaban desmoronando. No, eso no es cierto. Me dijo que deseaba que Sofía hubiera abortado. La cara de David se oscureció. He querido este bebé desde el primer día. Tratamos por 2 años. Todos aquí lo saben. Patricia sacó más fotos. Estas son de mi cámara de seguridad. El auto de David en mi apartamento. David miró las fotos. Ese es un Honda plateado. Yo manejo un Toyota negro. ¿En serio estás tan desesperada? La enfermera llamó a seguridad mientras Patricia siguió perdiendo el control. Me enviaste mensajes. Mira estos mensajes. Mostró su teléfono, pero David sacó el suyo. Aquí están todos los mensajes entre nosotros. El último fue hace 8 meses cuando preguntaste por el cumpleaños de Sofía. Nada desde entonces porque Sofía me dijo que te estabas comportando raro sobre el embarazo. Finalmente, entendí. Estabas fantaseando sobre esto. Nada de esto pasó. Patricia se volteó hacia mí. Sí pasó. Él me ama. Dijo que casarse contigo fue un error. Dijo que yo era más bonita y divertida y mejor en la cama. El hermano de David, Andrés, dio un paso adelante. Patricia, necesitas ayuda. David nos enseña videos de Sofía todos los días. Compró 3 libros sobre embarazo. Lloró en el ultrasonido. Lo que sea que pensaste que estaba pasando solo, existía en tu cabeza. Patricia miró desesperadamente alrededor de la habitación. Tengo pruebas. Compré lencería para él, por valor de 3.000 euros. Carmen negó con la cabeza. Cariño, comprarte lencería no significa que tuviste una aventura. Patricia comenzó a gritar. Me lo prometió. Dijo que después del bebé la dejaría. Dijo que yo sería mejor madre. Dijo que nuestros hijos serían más bonitos porque soy rubia. David se veía disgustado. Literalmente nunca he estado solo contigo. Sofía dejó claro que se sentía incómoda con nuestra amistad, así que te corté completamente.
Eso fue hace 8 meses. Patricia trató de correr hacia la cuna, pero la enfermera la bloqueó. Ese debería ser mi bebé, me lo gané, lo manifesté, me he estado preparando por 3 meses, compré una cuna. Siguió gritando. Revisa su teléfono, busca aplicaciones de citas, las borré para salvar su matrimonio. Sofía, me debes. Te protegí de la verdad de que no te ama. David sacó su teléfono y me lo entregó. Revisa todo. Mensajes, aplicaciones, fotos, correos. Patricia está enferma y nada de lo que dijo es verdad. El hermano de David habló, y lo que dijo me heló la sangre. La cara de Andrés se puso blanca y miró a David con algo parecido al miedo antes de voltearse hacia mí. Tomó una respiración profunda y las palabras salieron lentamente. Patricia fue enviada a un hospital hace 2 años por hacer lo mismo con el novio del compañero de cuarto de su universidad. Les dijo a todos que estaban juntos en secreto cuando el tipo nunca había estado solo con ella. La habitación se quedó completamente silenciosa, excepto por el pitido de las máquinas. Las manos de Patricia todavía estaban en mi bebé, y me sentí mal viendo sus dedos tocar la manta de mi hija. 2 guardias de seguridad entraron por la puerta, y la cabeza de Patricia se volteó hacia ellos. Comenzó a gritar que todos estábamos mintiendo para salvar la reputación de David. Su voz se volvió más fuerte y más aguda. Jaló a mi hija contra su pecho y la sostuvo tan fuerte que el bebé comenzó a llorar. La enfermera se movió rápido y agarró el cuerpo del bebé mientras Patricia gritaba. Siguió diciendo que el bebé era suyo, que tenía derechos como la verdadera madre. La enfermera tuvo que quitar los dedos de Patricia uno por uno, mientras Patricia sollozaba y trataba de alcanzar a mi hija. Los guardias tomaron a Patricia por ambos brazos y siguió gritando mientras la arrastraban hacia la puerta. Me miró con lágrimas corriendo por su cara y dijo que le estaba robando su familia. La puerta se cerró y la habitación se sintió demasiado silenciosa. Todo mi cuerpo empezó a temblar y no podía hacer que parara. El monitor empezó a pitar más rápido y más fuerte. David agarró mi mano, pero yo estaba temblando demasiado fuerte para sostenerla. La enfermera se acercó y levantó mi bata del hospital para revisar el sitio de la incisión. Presionó mi estómago y vi su cara cambiar. Había sangre filtrándose a través de la venda. David siguió diciendo que lo sentía una y otra vez. Su voz se estaba quebrando. Quería decirle que no era su culpa, pero no podía sacar las palabras. La enfermera llamó a otra enfermera y empezaron a revisar todos los monitores y escribir cosas. Andrés se quedó junto a la pared viéndose perdido. Carmen se acercó a la cama y puso su mano en mi hombro. La enfermera dijo que mi presión arterial estaba demasiado alta y el estrés me estaba haciendo sangrar más de lo normal. Dijo que necesitaba mantenerme lo más calmada posible o podría tener que volver a cirugía. La mano de David estaba apretando la mía tan fuerte que dolía, pero no le dije que parara. Andrés se acercó a la cama una vez que la enfermera terminó de revisar todo. Miró a David y luego a mí, y empezó a hablar. La novia de su compañero de cuarto tuvo que conseguir una orden de restricción contra Patricia después de que se presentó en su apartamento con ropa de bebé. Patricia le dijo a la novia que estaba embarazada del bebé del compañero de cuarto, aunque nunca se habían tocado. La novia estaba tan asustada que se mudó fuera del estado. Patricia fue enviada a un hospital psiquiátrico por 3 semanas. Su familia la mudó al otro lado del estado después de que salió. Así es como terminó en nuestra ciudad. Así es como me encontró otra vez y actuó como si todavía fuéramos mejores amigos. Andrés dijo que debería habernos advertido cuando Patricia apareció por primera vez, pero no pensó que lo haría otra vez. Pensó que estaba mejor. Su voz se volvió silenciosa al final. Mi cerebro estaba juntando las piezas y no me gustaba lo que estaba viendo. Patricia se había mudado aquí hace 8 meses. Habría estado embarazada de 2 meses entonces. Me dijo que consiguió una gran oferta de trabajo y quería estar más cerca de viejos amigos. Estaba tan feliz de tenerla de vuelta. Nunca pregunté sobre el trabajo. Nunca la vi ir a trabajar. Siempre estaba disponible cuando necesitaba ayuda con cosas del bebé. Vino a citas médicas. Me ayudó a escoger la cuna. Estuvo ahí para todo. Nunca hubo ningún trabajo. Se mudó aquí para estar cerca de mí mientras estaba embarazada. Planeó toda esta cosa. Esperó hasta que fuera vulnerable y se insertó en mi vida. Sentí la mano de David temblar en la mía. Carmen se sentó en la silla junto a la cama y su cara se veía más vieja de lo que había hace 1 hora. David sacó su teléfono con su mano libre y llamó a la policía.
Les dijo lo que pasó y dónde estábamos. Usó palabras como acoso y delirio y amenaza. La enfermera regresó y empezó a revisar mis signos vitales otra vez. Escribió más cosas en la gráfica. Me dijo que necesitaba mantenerme tan calmada como fuera posible. Mi incisión estaba sangrando más de lo que debería. Ajustó mi suero y agregó algo que dijo que ayudaría con el dolor y el estrés. Todo se sentía borroso en los bordes. David todavía estaba en el teléfono dando detalles a quien sea que estuviera al otro lado. Andrés se sentó al otro lado de la habitación. Carmen sostuvo mi otra mano. Un detective apareció menos de una hora después. Su placa decía Rafael Stevenson. Tenía una libreta y habló con todos los que vieron lo que pasó. Me hizo preguntas sobre Patricia. Le preguntó a David sobre su relación o falta de ella. Le preguntó a Andrés sobre el incidente universitario. Escribió todo. Trató esto como un crimen real en lugar de una pelea entre amigas. Usó la palabra acoso múltiples veces. Dijo que había visto casos como este antes donde alguien construye toda una relación de fantasía que nunca existió. El detective preguntó si Patricia había estado alguna vez en nuestra casa. Mi estómago cayó tan rápido que pensé que podría vomitar. Me ayudó a arreglar el cuarto del bebé el mes pasado. Estuvo en mi casa. Tocó todas las cosas del bebé. Estuvo en la habitación donde mi hija dormiría. Vio dónde guardábamos todo. Probablemente se imaginó viviendo ahí. Probablemente se imaginó acostando a mi bebé en esa habitación. El detective escribió eso. Preguntó si tenía una llave. Asentí. La cara de David se puso dura. El detective dijo que necesitaba revisar nuestra casa. Necesitaba ver si Patricia había dejado algo o tomado algo. Necesitaba fotografiar el cuarto del bebé. David se levantó y dijo que iría con él ahora mismo. Carmen dijo que se quedaría conmigo. David besó mi frente y me dijo que regresaría pronto. Se fue con el detective y Andrés fue con ellos. La habitación se sintió demasiado grande con solo Carmen y yo. Acercó la silla y sostuvo mi mano con ambas de las suyas. No dijo nada y me alegré. No podía soportar escuchar que todo estaría bien. Tenía miedo de lo que encontrarían en la casa. Tenía miedo de que Patricia hubiera instalado cámaras. Tenía miedo de que hubiera estado en nuestro dormitorio. Tenía miedo de que nos hubiera estado observando. Carmen alisó mi cabello hacia atrás de mi cara como si fuera una niña pequeña. El bebé estaba en el cuarto de bebés al final del pasillo porque no podía sostenerla en ese momento. Ya me sentía como una mala madre. David llamó una hora después. Encontraron la llave de Patricia en su bolsa que seguridad había tomado. Tenía una llave de nuestra puerta principal que le di hace meses para emergencias. David estaba haciendo que cambiaran las cerraduras ahora mismo. El detective estaba tomando fotos de todo en el cuarto del bebé. Todo lo que Patricia tocó fue tratado como evidencia. Nuestra casa se sintió como una escena del crimen. La voz de David sonaba cansada y enojada y asustada todo a la vez. Dijo que regresaría tan pronto como el cerrajero terminara. Dijo que me amaba. Colgó. Carmen apretó mi mano. Cerré mis ojos y traté de no pensar en Patricia parada en la habitación de mi bebé planeando llevársela. La trabajadora social del hospital entró mientras Carmen me estaba trayendo agua. Tenía una carpeta y una cara amable. Se sentó y explicó que Patricia fue llevada a la sala de emergencias psiquiátricas. Estaban haciendo una evaluación. Sería retenida por al menos 72 horas. No podían decirme nada más por las leyes de privacidad. La trabajadora social dijo que entendía que era difícil de escuchar. Dijo que sabía que necesitaba saber si mi familia estaba segura. Me dio folletos sobre órdenes de restricción y servicios para víctimas. Dijo que alguien del departamento de policía haría seguimiento en los próximos días. Dejó la carpeta en la mesa junto a mi cama. Carmen regresó con el agua y la bebí aunque mis manos estaban temblando demasiado y la mitad se derramó en mi bata del hospital. Quería saber qué estaba pasando con Patricia. Quería saber si todavía pensaba que mi bebé era suyo. Quería saber si 72 horas era suficiente tiempo para arreglar lo que fuera que estuviera roto en su cerebro. La trabajadora social no podía responder nada de eso. Nadie podía. Le pedí a la enfermera que llevara a mi hija al cuarto de bebés. Mis manos estaban temblando demasiado fuerte para sostenerla, y cada vez que miraba su carita, veía las manos de Patricia extendiéndose. La enfermera me dio esta mirada que me hizo sentir como la peor madre del mundo. Probablemente pensó que estaba rechazando a mi bebé. No dijo nada malo, pero sus ojos dijeron suficiente. Sacó la cuna con ruedas
y empecé a llorar tan fuerte que mi incisión dolía. Carmen trató de consolarme, pero no podía dejar de pensar en Patricia sosteniendo a mi hija como si le perteneciera. Se suponía que debía estar feliz ahora mismo. Se suponía que debía estar contando dedos de manos y pies y tomando 1 millón de fotos. En cambio, me estaba desmoronando en una cama de hospital mientras mi bebé dormía al final del pasillo sin mí. David regresó unas horas después con una bolsa de mi ropa y mi cepillo de dientes. Se veía exhausto. Sus ojos estaban rojos y seguía frotándose la cara. Me dijo que apenas había dormido nada. Pasó toda la noche revisando las cerraduras nuevas cada hora. Andrés se quedó en nuestra casa y estaban planeando turnarse vigilando todo hasta que supiéramos más sobre Patricia. David se sentó en el borde de mi cama y sostuvo mi mano. Olía a café y miedo. Podía sentirlo temblar un poco. No hablamos mucho porque no había nada que decir que haría esto mejor. Nuestra casa ya no se sentía segura. Nuestra vida ya no se sentía segura. La consultora de lactancia vino la mañana siguiente para ayudarme con la lactancia. Mi leche estaba llegando y mi pecho dolía. La consultora era agradable y paciente, pero no podía concentrarme en lo que estaba diciendo. Me mostró cómo posicionar al bebé y cómo conseguir un buen agarre. Pero mi cerebro seguía reproduciendo las palabras de Patricia. Seguía pensando en cuánto tiempo había estado viviendo en este mundo falso, donde David la amaba y mi bebé se suponía que fuera suyo. La consultora notó que no estaba escuchando. Preguntó si estaba bien, y mentí y dije que solo estaba cansada. Dejó algunos folletos sobre lactancia y me dijo que llamara si necesitaba ayuda. Después de que se fue, traté de extraerme leche, pero no salió nada. El estrés estaba matando mi suministro antes de que realmente empezara. El detective Stevenson regresó esa tarde. Tenía su carpeta otra vez, y esta vez su cara se veía diferente, más seria. Se sentó y sacó su teléfono. Me mostró fotos del apartamento de Patricia. El propietario lo dejó entrar para documentar todo. Miré fijamente la primera foto y sentí todo mi cuerpo ponerse frío. Tenía un cuarto de bebé. Un cuarto de bebé completo con una cuna blanca y una mesa de cambiar y una mecedora. Las paredes estaban pintadas de amarillo pálido. Había animales de peluche arreglados en repisas. El nombre de mi hija estaba en la pared en letras de madera. Sheila, el nombre que David y yo escogimos juntos hace 3 meses. El nombre que le dijimos a Patricia cuando preguntó. El detective Stevenson deslizó a la siguiente foto. Mis fotos del embarazo estaban impresas y enmarcadas en la cómoda. Fotos de mis redes sociales que había publicado mostrando mi barriga creciendo. Fotos de David y yo en el ultrasonido. Las había impreso y puesto en marcos bonitos como si fueran sus fotos familiares. El detective me mostró otra imagen. Un calendario en la pared marcado con fechas, nuestra fecha de parto encerrada en un círculo rojo, citas médicas que coincidían con las mías, y una fecha 3 semanas a partir de ahora, etiquetada transferencia de custodia en la escritura de Patricia. El detective siguió hablando y mostrándome más evidencia. Encontró recibos en su apartamento. Patricia gastó más de 15,000 euros en cosas de bebé, muebles y ropa y juguetes y biberones y pañales. Compró un asiento de auto, compró una carriola, compró una minivan el mes pasado, una minivan completa para un bebé que no era suyo. El detective dijo que había estado planeando esto desde antes de que naciera mi hija. Trató mi embarazo como si fuera una madre subrogada, como si tuviéramos algún acuerdo donde yo cargaría al bebé y luego se lo entregaría. La voz del detective se volvió más silenciosa cuando explicó esa parte. Dijo que Patricia genuinamente creía que este era el plan. Gastó miles de euros preparándose para una vida que solo existía en su cabeza. Mi presión arterial se disparó mientras el detective me estaba mostrando todo. El monitor empezó a pitar y una enfermera corrió adentro. Revisó mis signos vitales y su cara se puso toda preocupada. Le dijo al detective que necesitaba irse para que pudiera descansar. El doctor entró después de eso y dijo que tenía que quedarme otro día. Mi presión arterial no bajaba. Me advirtió que los problemas posparto pueden volverse serios rápido. El estrés de todo lo de Patricia estaba haciendo que mi cuerpo se apagara. Aumentó mi medicación y me dijo que necesitaba mantenerme calmada. ¿Cómo se suponía que me mantuviera calmada cuando mi ex mejor amiga tenía un cuarto de bebé con el nombre de mi hija en la pared? Carmen y el papá de David, Roberto, aparecieron esa noche. Carmen me abrazó por mucho tiempo sin decir nada.
Luego se sentó y nos dijo que querían quedarse con nosotros por las primeras semanas después de que me dieran de alta. Carmen solía ser enfermera antes de jubilarse. Dijo que podía ayudar con el bebé y vigilar mi recuperación quirúrgica mientras David se ocupaba de todos los asuntos legales y de seguridad. Roberto asintió y dijo que ya habían liberado sus horarios. Se quedarían tanto tiempo como los necesitáramos. Empecé a llorar otra vez porque me sentía tan agradecida y tan rota al mismo tiempo. Debería ser capaz de cuidar a mi propio bebé. Debería ser capaz de ir a casa y sentirme segura. En cambio, necesitaba que mis suegros se mudaran como guardaespaldas. El detective Stevenson llamó a David la mañana siguiente. David lo puso en altavoz para que pudiera escuchar. El evaluador psiquiátrico que examinó a Patricia contactó al detective con una actualización. Patricia fue diagnosticada con algo llamado erotomanía. El evaluador explicó que era un trastorno delirante donde Patricia genuinamente creía que David la persiguió y la amó. No estaba fingiendo o mintiendo a propósito. Su cerebro construyó una realidad falsa completa que se sentía totalmente real para ella. El evaluador dijo que las personas con erotomanía usualmente no pueden distinguir entre sus delirios y memorias reales. Patricia realmente pensó que esas conversaciones falsas pasaron. Realmente pensó que David le dijo que la amaba. Realmente pensó que tenían toda esta relación. El detective dijo que esto no era algo que simplemente desaparecería. Incluso con medicación y terapia, la erotomanía era difícil de tratar. Patricia podría nunca aceptar completamente que nada de eso era real. Me dieron de alta el tercer día. David trajo el auto y Carmen me ayudó a vestirme. Todo dolía. Mi incisión jalaba cuando me movía y mi pecho dolía de tratar de extraerme leche. La enfermera me sacó en silla de ruedas con el bebé en mis brazos y me sentí como una fraude. No me sentía como una madre. Me sentía como alguien fingiendo ser madre mientras la madre real estaba en algún otro lugar planeando llevársela de vuelta. Manejamos a casa y miré por la ventana a gente normal haciendo cosas normales, yendo al supermercado y paseando a sus perros y viviendo vidas donde sus mejores amigas no eran acosadoras delirantes. Cuando entramos a nuestro camino de entrada, vi las cerraduras nuevas en la puerta, brillantes y plateadas, y prueba de que nuestra casa ya no era segura. David cargó el asiento del auto adentro y yo caminé lentamente porque mi incisión dolía. Cada habitación se sentía mal. La sala donde Patricia se sentaba y tomaba café. La cocina donde me ayudaba a preparar comidas. El cuarto del bebé donde tocó todas las cosas de mi hija. Seguía revisando armarios y mirando debajo de las camas como una niña asustada de los monstruos. Excepto que mi monstruo era real y solía ser mi mejor amiga. David fue a guardar algo en el closet del cuarto de huéspedes. Lo escuché hacer este sonido raro y luego gritó mi nombre. Su voz sonaba extraña. Caminé por el pasillo tan rápido como pude con mi incisión jalando. David estaba parado en el closet sosteniendo un diario de cuero morado que nunca había visto antes. Lo abrió y sus manos estaban temblando. Las entradas estaban todas en la escritura de Patricia, página tras página describiendo su relación con David, conversaciones que nunca tuvieron, citas a las que nunca fueron, momentos íntimos que solo existían en su mente. Escribió sobre la primera vez que David supuestamente le dijo que la amaba. Escribió sobre él llorando en sus brazos sobre mí. Escribió sobre planear su futuro juntos. Cada palabra era una fantasía, pero la escribió como si estuviera documentando memorias reales. La cara de David se puso blanca mientras hojeaba las páginas. Había docenas de entradas, meses de delirios detallados, todo escondido en el closet de nuestro cuarto de huéspedes, donde debe haberlo dejado durante una de sus visitas. David siguió hojeando las páginas y su cara se puso más blanca con cada una. El diario tenía todo: horarios en que salía para citas médicas escritos con pequeñas notas al lado, mi visita prenatal de las 8 los martes, mi chequeo de las 2 los jueves. Escribió lo que usé para cada cita, como si me estuviera viendo salir de la casa. Documentó cuando David iba al trabajo cada mañana a las 7:15. Siguió cuando llegaba a casa a las 5:30. Notó los días que trabajaba hasta tarde y los llamó oportunidades. La sección de síntomas del embarazo me dio ganas de vomitar. Escribió que mis náuseas matutinas significaban que era débil. Dijo que mis tobillos hinchados probaban que no podía manejar la maternidad.
Documentó mi fatiga y la llamó pereza. Cada síntoma normal del embarazo fue retorcido en evidencia de que no merecía a mi bebé. Escribió que sería una mejor madre porque era más sana y más fuerte y más preparada. Mi estómago se contrajo fuerte y sentí humedad extendiéndose por mi camisa. Miré hacia abajo y vi sangre empapando la tela sobre mi incisión. El estrés me estaba haciendo sangrar a través del sitio quirúrgico. Grité por Carmen, y mi voz salió temblorosa y asustada. Corrió adentro y vio la sangre, e inmediatamente me ayudó a sentarme en la cama. Consiguió gasa limpia del baño y levantó mi camisa para revisar la incisión. Los puntos estaban intactos, pero la sangre se estaba filtrando de los bordes donde la piel estaba tratando de sanar. Carmen presionó gasa fresca contra la herida y me dijo que respirara lentamente. Empecé a llorar porque Patricia había estado planeando esto por meses, y nunca noté nada malo. Confié en ella alrededor de mi casa y mi esposo y mi bebé no nacido. Carmen cambió el vendaje mientras sollozaba sobre cómo Patricia compró una cuna y escogió nombres e hizo planes para llevarse a mi hija. Siguió diciendo cosas tranquilizadoras, pero podía ver que también estaba asustada. El sangrado se calmó después de 10 minutos, pero Carmen me hizo prometer llamar al doctor si empezaba otra vez. El detective Stevenson llamó al teléfono de David la mañana siguiente. David lo puso en altavoz para que pudiera escuchar, mientras Carmen sostenía al bebé en la otra habitación. El detective dijo que Patricia podía ser retenida más de 72 horas si el equipo psiquiátrico decidía que era peligrosa. Estaba trabajando con ellos para construir un caso para mantenerla por más tiempo. Ahora tenían el diario como evidencia. Tenían fotos del cuarto de bebé que instaló en su apartamento. Tenían los recibos mostrando 15.000 euros gastados en artículos de bebé. Tenían sus planes detallados para llevarse a mi hijo escritos en su propia letra. El detective dijo que esto era suficiente para argumentar por compromiso involuntario extendido. Nos advirtió que incluso con medicación y tratamiento, la erotomanía era realmente difícil de arreglar. Patricia podría nunca aceptar completamente que toda su relación con David solo existía en su cabeza. Algunas personas con esta condición permanecían delirantes por años, incluso con el mejor cuidado. El detective prometió actualizarnos tan pronto como el confinamiento psiquiátrico fuera extendido o si Patricia era liberada. David le agradeció y terminó la llamada. Nos sentamos ahí sin hablar por mucho tiempo. Traté de amamantar esa tarde porque la consultora de lactancia dijo que ayudaría con el vínculo. Carmen me trajo al bebé y dejó la habitación para darnos privacidad. Sostuve a mi hija y traté de hacer que se prendiera. Estaba inquieta y yo estaba luchando, y luego de repente no podía respirar. Mi pecho se apretó y mis manos empezaron a temblar. Seguía viendo la cara de Patricia cuando sostuvo a mi bebé en el hospital. Seguía escuchándola decir que el bebé debería haber sido suyo. Mi corazón estaba latiendo tan rápido que pensé que podría desmayarme. El bebé empezó a llorar más fuerte porque podía sentir mi pánico. Grité por Carmen y ella vino corriendo. Tomó al bebé de mí y me doblé tratando de recuperar el aliento. Carmen se sentó junto a mí y me guió a través de ejercicios de respiración hasta que el ataque de pánico pasó. Cuando finalmente pude hablar, le dije que no podía estar sola con el bebé, sin ver a Patricia tratando de llevársela. Carmen sugirió extraerme leche en su lugar para que otras personas pudieran ayudar con las alimentaciones mientras trabajaba a través del trauma. Estuve de acuerdo, pero me sentí como un fracaso completo. Se suponía que era madre, y ni siquiera podía alimentar a mi propia hija sin desmoronarme. David pasó los siguientes 2 días instalando cámaras de seguridad alrededor de nuestra casa. Las montó en cada puerta y ventana. Configuró el sistema para que pudiéramos revisar las transmisiones desde nuestros teléfonos. Andrés vino para ayudar a investigar cuál sistema de seguridad era el mejor. Se sentaron en la mesa de la cocina comparando características y precios mientras yo me quedé en el dormitorio. Podía escucharlos hablando sobre sensores de movimiento y sistemas de alerta, pero sus voces sonaban lejanas. Me acosté en la cama mirando al techo, sintiéndome completamente entumecida. Se suponía que este era el momento más feliz de mi vida. Se suponía que debía estar disfrutando a mi nuevo bebé y recuperándome del parto y planeando nuestro futuro como familia. En cambio, me estaba escondiendo en mi dormitorio mientras mi esposo convertía nuestra casa en una fortaleza. No podía conectarme con nada, ni con David, o el bebé, o incluso conmigo misma. Me sentía como si estuviera viendo mi vida pasarle a alguien más. Carmen tocó,
y me trajo comida, pero apenas comí. Preguntó si quería hablar y solo negué con la cabeza. No había nada que decir que haría esto mejor. El detective Stevenson llamó otra vez 3 días después. El hospital psiquiátrico extendió la retención de Patricia a 2 semanas. Necesitaban tiempo para estabilizarla con medicación y ajustar la dosis. El detective dijo que estas eran buenas noticias porque significaba que los doctores estaban de acuerdo en que era peligrosa. Pero luego dijo algo que hizo que mi estómago cayera. Incluso con tratamiento, la erotomanía era uno de los trastornos delirantes más difíciles de arreglar. La mayoría de las personas con esta condición nunca aceptaban completamente que su delirio no era real. Podrían dejar de hablar de ello o aprender a esconder mejor sus creencias, pero en el fondo todavía creen que la relación falsa pasó. Patricia podría tomar medicación e ir a terapia y decir todas las cosas correctas, pero todavía podría creer que David la amaba y que el bebé debería ser suyo. El detective dijo que necesitábamos estar preparados para que Patricia fuera una amenaza a largo plazo, incluso después de que saliera del hospital. Le agradecimos, y David inmediatamente empezó a investigar órdenes de restricción. La tarde siguiente, el teléfono de David sonó con un número que no reconocía. Casi no contestó, pero algo lo hizo responder. Una voz de mujer llegó llorando y disculpándose. Dijo que su nombre era Fiona Dougherty y que era la madre de Patricia. David la puso en altavoz y me hizo señas para que escuchara. Fiona estaba sollozando tan fuerte que apenas podía hablar. Dijo que lo sentía tanto por todo lo que Patricia hizo. Explicó que Patricia dejó de tomar su medicación hace 6 meses. La familia no sabía que Patricia se había mudado a nuestra ciudad. No sabían que se había reconectado conmigo. Pensaban que todavía vivía a 2 estados de distancia cerca de ellos. Fiona dijo que si hubieran sabido que Patricia no estaba tomando su medicación y se estaba fijando en alguien otra vez, habrían intervenido. Siguió disculpándose y diciendo que era su culpa por no monitorear a Patricia más de cerca. David preguntó cuánto tiempo había estado enferma Patricia, y Fiona se quedó callada por un momento antes de responder. La voz de Fiona se volvió más firme mientras explicó la historia de Patricia. Dijo que Patricia fue hospitalizada por primera vez a los 19 por un episodio delirante que involucró a su asistente de cátedra. Patricia se convenció de que estaban enamorados, aunque solo habían hablado unas pocas veces sobre trabajo del curso. Se presentó en su apartamento con anillos de compromiso. Llamó a sus padres afirmando ser su prometida. Tuvo que ser internada por 6 semanas. La segunda vez fue a los 23 con un compañero de trabajo. Patricia creía que estaban teniendo un affair secreto aunque él estaba casado y nunca había estado solo con ella. La despidieron después de que trató de besarlo en una fiesta de la compañía y gritó que él estaba mintiendo cuando la rechazó. La tercera vez fue la que Andrés sabía sobre el novio del compañero de cuarto de su universidad hace 2 años. Cada episodio siguió el mismo patrón. Patricia se fijó en un hombre que apenas conocía. Construyó una relación de fantasía elaborada. Se convenció de que era real sin importar cuánta evidencia probara lo contrario. Fiona dijo que cada delirio se volvió más complejo y duró más tiempo que el anterior. Acepté hablar con Fiona en altavoz con David y Carmen en la habitación. Necesitaba testigos para lo que fuera que iba a decir. Fiona me agradeció por escuchar y luego describió cómo los delirios de Patricia evolucionaron con cada episodio. La primera vez fue solo una relación romántica en su mente. La segunda vez planeó una boda. La tercera vez investigó quedar embarazada para atrapar al hombre para que se quedara con ella. Esta vez era diferente porque Patricia no solo se fijó en una relación romántica, se fijó en convertirse en madre a través de mí. Vigiló mi embarazo y decidió que mi bebé debería ser suyo. Hizo planes para llevarse a mi hija como si fuera algo completamente normal y razonable que hacer. Fiona dijo que esta era la escalada más peligrosa hasta ahora, porque Patricia ya no estaba delirante solo sobre una relación. Estaba delirante sobre la maternidad y la familia y había construido toda una vida de fantasía que incluía a mi hijo. El equipo psiquiátrico le dijo a Fiona que los delirios maternales eran especialmente resistentes al tratamiento porque se conectaban con impulsos biológicos profundos. Fiona se ofreció a pagar por nuestro sistema de seguridad y cualquier costo legal que necesitáramos para órdenes de restricción o costos de corte. Estaba llorando otra vez y diciendo que debería haber hecho más después de que Patricia se mudó. Debería haber revisado más seguido. Debería haberse asegurado de que Patricia se mantuviera en medicación.
Prometió que cuando Patricia fuera liberada, no tendría acceso a dinero o transporte. La familia la monitorizaría de cerca y se asegurarían de que no pudiera contactarnos. Pero incluso mientras Fiona decía todo esto, sabía que eran solo palabras. Patricia era una adulta. Su familia no podía vigilarla cada segundo. No podían forzarla a tomar medicación si no quería. No podían evitar que consiguiera dinero o un auto, o encontrara maneras de llegar a nosotros si estaba suficientemente determinada. Las promesas de Fiona la hacían sentir mejor, pero no me hacían sentir segura. David le agradeció y dijo que pensaríamos en su oferta. Después de que colgó, todos nos sentamos ahí sabiendo que Patricia estar enferma no significaba que estuviéramos protegidos de lo que podría hacer después. 2 semanas después de llegar a casa del hospital, mi cuerpo estaba sanando, pero mi mente seguía reproduciendo la cara de Patricia cuando alcanzó a mi hija. El sitio de la incisión dejó de sangrar y podía caminar sin sentir como si mis órganos internos fueran a caerse. Pero cada vez que cerraba mis ojos, veía sus manos ajustando la manta como si fuera la madre. David me encontró una terapeuta llamada Camila, que trabajaba con nuevas madres que habían pasado por situaciones aterradoras. Venía a nuestra casa 2 veces a la semana porque no podía dejar al bebé todavía. No podía imaginar sacarla afuera donde Patricia podría estar observando desde algún lugar. Camila tenía ojos amables y no me presionaba a hablar más rápido de lo que estaba lista. Se sentaba en nuestra sala mientras Carmen sostenía al bebé en la cocina y me preguntó qué estaba sintiendo. Le dije sobre la culpa que se sentaba pesada en mi pecho, cómo seguía pensando que debería haber notado que algo estaba mal con Patricia antes de que se volviera tan malo. Había sido su amiga por años y de alguna manera perdí que estaba construyendo un mundo de fantasía donde mi esposo la amaba y mi bebé se suponía que fuera suyo. Camila escribió notas en su carpeta de cuero y luego me miró con esta expresión calmada. Me recordó que la enfermedad de Patricia no era algo que pudiera haber arreglado o prevenido. Estaba embarazada y vulnerable y enfocada en hacer crecer un bebé sano, no monitoreando el estado mental de mi amiga por señales de advertencia que no habría reconocido de todas maneras. Dijo que las personas con la condición de Patricia eran buenas escondiendo sus delirios de otros, que la fantasía se sentía completamente real para ellas, así que actuaban normal hasta que algo las provocaba a revelarlo. Sus palabras ayudaron un poco, pero no borraron el sentimiento de que había fallado en proteger a mi familia de alguien que había invitado a nuestras vidas. El detective Stevenson llamó durante mi segunda semana en casa para decirnos que Patricia fue movida a una instalación diferente. El hospital psiquiátrico solo podía mantenerla por 2 semanas, a menos que fuera acusada de un crimen, y como no había lastimado realmente a nadie o tomado al bebé, tenían que transferirla a algún lugar para tratamiento más largo. Estaba en medicación ahora que se suponía que ayudaría con los delirios, pero el detective dijo que todavía insistía en que David la había amado, aunque había dejado de afirmar que el bebé era suyo después de días de sesiones de terapia. El centro de tratamiento estaba a 1 hora de distancia y tenía reglas estrictas sobre contacto con el mundo exterior. Patricia podía hacer llamadas telefónicas supervisadas una vez que hubiera estado estable por 1 semana, y aparentemente ya había tratado de llamarme 3 veces. No contesté, pero dejó mensajes de voz que David escuchó primero para asegurarse de que no fueran amenazantes. Me reprodujo uno en altavoz mientras nos sentamos en la mesa de la cocina. La voz de Patricia sonaba más pequeña de lo que recordaba, casi infantil. Se disculpó por asustarme en el hospital y dijo que entendía ahora que el bebé era mío, pero luego dijo que David la había ilusionado y que solo se había confundido sobre el tiempo, que él le había dado señales que había malinterpretado. Habló sobre cuánto se había preocupado por él y lo difícil que era aceptar que él no sentía lo mismo. Todo el mensaje me dio escalofríos porque, incluso con medicación y terapia, no podía aceptar completamente que nada de eso había sido real. Todavía creía que algo había pasado entre ellos, solo que no exactamente lo que había pensado. Esa incapacidad de ver la realidad, incluso cuando los doctores la estaban ayudando, era más aterrador que su grito en el hospital había sido. El detective Stevenson vino a nuestra casa 3 semanas después del parto para ayudarnos a solicitar una orden de restricción. Trajo una pila de formularios y los extendió por nuestra mesa del comedor, explicando que necesitábamos documentar todo si queríamos protección legal.
David ya había impreso fotos del apartamento de Patricia que mostraban el cuarto de bebé que había construido, el calendario con los hitos de nuestra familia marcados y los recibos de todos los artículos de bebé que había comprado. El detective agregó el diario que habían encontrado en el closet de nuestro cuarto de huéspedes, las grabaciones de seguridad del hospital y una declaración escrita de Andrés sobre el incidente previo de Patricia con el novio del compañero de cuarto. Pasamos horas repasando cada interacción que podía recordar con Patricia durante los últimos 8 meses. Cuando se mudó a nuestra ciudad, afirmando que tenía una oportunidad de trabajo que nunca existió. Cómo se ofreció como voluntaria para ayudar a instalar el cuarto del bebé y pasó horas en nuestra casa tocando todo. La manera en que hacía preguntas detalladas sobre el horario de David y nuestra relación. Cada recuerdo tomó un significado siniestro ahora que sabía lo que había estado planeando. El detective Stevenson registró todo en su escritura ordenada y nos dijo que el proceso de la orden de restricción podría tomar varias semanas. Tendríamos que ir a corte y presentar evidencia a un juez quien decidiría si Patricia era suficientemente peligrosa para justificar protección legal. El detective parecía confiado de que teníamos un caso fuerte, pero nos advirtió que las órdenes de restricción eran solo pedazos de papel. Le decían a Patricia que no podía acercarse a nosotros, pero no la prevenían físicamente de hacerlo si decidía violar la orden. La parte más difícil de la aplicación de la orden de restricción fue escribir mi declaración de impacto de víctima. El formulario me pedía describir cómo las acciones de Patricia habían afectado mi vida y mi familia. Me senté en mi laptop por 2 días, tratando de encontrar palabras que capturaran la violación de tener a alguien planear robar a mi hijo. Escribí sobre estar acostada en la cama del hospital, sangrando de la cirugía mientras ella sostenía a mi recién nacido y afirmaba ser la mejor madre. Describí encontrar el cuarto del bebé en su apartamento con el nombre de mi hija en la pared y el calendario marcando cuándo planeaba tomar custodia. Expliqué cómo no podía estar sola con mi bebé sin tener ataques de pánico, porque seguía viendo las manos de Patricia alcanzándola. Mientras escribía todo en oraciones claras que serían leídas por abogados y jueces, empecé a entender cuánto peligro real habíamos estado. Patricia no había estado solo delirante y triste. Había hecho planes detallados y gastado miles de euros preparándose para llevarse a mi hija. Había estudiado nuestras rutinas y esperado el momento correcto. Si hubiera estado ligeramente más organizada, o si no hubiéramos tenido miembros de la familia que pudieran refutar sus afirmaciones de aventura, podría haber encontrado una manera de llevarse a mi bebé del hospital o nuestra casa. La realización me enfermó físicamente y tuve que correr al baño a vomitar. David me encontró en el piso y me sostuvo mientras lloraba sobre lo cerca que habíamos estado de perder todo. David tomó un mes libre del trabajo usando su licencia familiar para quedarse en casa conmigo y manejar todos los asuntos legales. Su jefe fue comprensivo y le dijo que tomara todo el tiempo que necesitara, que la familia venía primero. Pero me preocupaba el dinero porque la licencia de David solo era pagada parcialmente y teníamos un nuevo bebé con todos los gastos que venían con ella. Habíamos estado ahorrando por años para costear este niño, y ahora la enfermedad de Patricia estaba comiéndose esos ahorros con costos de abogados y sistemas de seguridad, más que el dinero. Odiaba que el delirio de Patricia estuviera robando estas primeras semanas que deberían haber sido sobre alegría y vínculo con nuestra hija. En lugar de estar acostada en la cama haciendo contacto piel a piel y aprendiendo sus diferentes llantos, estaba llenando formularios legales y teniendo ataques de pánico. En lugar de David tomando videos lindos de las primeras sonrisas del bebé, estaba instalando cámaras y cambiando cerraduras. Cada momento que pasamos lidiando con las consecuencias de Patricia fue un momento que nunca recuperaríamos con nuestra recién nacida. Carmen trató de ayudar haciéndose cargo de todo el cuidado del bebé que no podía manejar, pero eso me hizo sentir como si estuviera fallando como madre encima de todo lo demás. Debería haber sido yo la que calmara a mi hija cuando llorara, no escondiéndome en mi dormitorio tratando de respirar a través de la ansiedad que hacía que me doliera el pecho. A las 6 semanas después del parto, regresé con mi doctora para el chequeo estándar. Examinó el sitio de mi incisión y dijo que estaba sanando perfectamente, que estaba autorizada para actividades normales y podía dejar de preocuparme por la recuperación quirúrgica. Pero cuando me preguntó cómo me sentía emocionalmente, empecé a llorar y no pude parar. Le conté sobre Patricia y la orden de restricción y cómo no podía dormir porque seguía revisando las ventanas por caras.
Expliqué que estaba teniendo pensamientos intrusivos sobre alguien entrando y llevándose al bebé, que había instalado cerraduras en la puerta del cuarto del bebé y dormía con mi teléfono en la mano en caso de que necesitara llamar a la policía. Mi doctora escuchó cuidadosamente y luego dijo que lo que estaba experimentando iba más allá de la ansiedad normal de nueva madre. Me refirió a un psiquiatra especializado en salud mental posparto porque estaba preocupada de que pudiera estar desarrollando un trastorno de ansiedad encima del estrés regular de nueva maternidad. La línea entre precaución razonable sobre Patricia e hipervigilancia paranoica se había vuelto tan borrosa que ya no podía distinguir la diferencia. ¿Era normal revisar las cerraduras 15 veces antes de acostarme? ¿O era mi ansiedad tomando control? ¿Era razonable entrar en pánico cuando alguien tocaba la puerta o estaba reaccionando exageradamente? Mi doctora dijo que el psiquiatra me ayudaría a descifrar qué era respuesta proporcional y qué era trauma, haciéndome ver peligro en todos lados. Andrés empezó a traer cena a nuestra casa 2 veces por semana sin que le pidiéramos. Aparecía con contenedores de comida de restaurantes o comidas que Carmen había cocinado y jugaba con el bebé mientras David y yo íbamos a nuestras sesiones de terapia. Camila había sugerido que hiciéramos terapia de pareja además de mis sesiones individuales porque el delirio de Patricia nos había afectado a ambos de manera diferente. David estaba enojado de una manera que nunca lo había visto antes. Furioso de que alguien hubiera violado a nuestra familia y me hubiera hecho tener miedo en mi propio hogar. Yo estaba triste y culpable y ansiosa todo a la vez, lamentando la amistad que había perdido, mientras también estaba aterrorizada de la persona en la que Patricia había resultado ser. Necesitábamos ayuda aprendiendo cómo hablar entre nosotros sobre lo que había pasado sin que ninguno de nosotros se quebrara o se cerrara. Andrés también se sentía culpable. Aunque nada de esto era su culpa, siguió disculpándose por no habernos advertido antes sobre la historia de Patricia con su compañero de cuarto, diciendo que debería haberme dicho cuando se mudó a nuestra ciudad que tenía un patrón de fijarse en hombres. Pero, ¿cómo podría haber sabido que se fijaría en la maternidad esta vez, en lugar de solo romance? ¿Cómo podría cualquiera de nosotros haber predicho que decidiría que mi bebé debería ser suyo? La audiencia de la orden de restricción fue programada para cuando el bebé tenía 7 semanas. Tendríamos que ir al tribunal de familia y presentar nuestra evidencia a un juez llamado Harold Wise, quien revisaría todo y decidiría si Patricia representaba una amenaza continua. Nuestro abogado explicó que los jueces tomaban estos casos en serio cuando niños estaban involucrados, especialmente bebés, pero todavía necesitábamos probar que Patricia probablemente trataría de contactarnos o lastimarnos si no estaba legalmente prohibida. La fecha de la audiencia se sentía tanto demasiado lejos como demasiado pronto. Parte de mí quería que terminara para que tuviéramos protección legal, pero otra parte temía tener que sentarme en una sala de tribunal y revivir todo mientras Patricia estaba ahí escuchando. El abogado dijo que Patricia probablemente asistiría con su propio abogado, quien argumentaría que había estado cumpliendo con el tratamiento y no merecía restricciones tan severas. Tratarían de minimizar lo que había hecho y pintarlo como un colapso de una sola vez, en lugar de un patrón de comportamiento peligroso. Necesitábamos estar preparados para que Patricia se viera normal y comprensiva, para que su abogado nos hiciera parecer como si estuviéramos reaccionando exageradamente a una mujer enferma que había cometido errores pero no era realmente peligrosa. David practicó mantenerse calmado cuando hablaba sobre lo que pasó, manteniendo su enojo controlado para que pareciera razonable y mesurado al juez. Yo practiqué contar mi historia sin llorar, aunque Camila dijo que estaba bien mostrar emoción mientras pudiera sacar las palabras. El abogado nos preparó para cada posible argumento que el lado de Patricia podría hacer. Cada manera en que podrían tratar de desacreditar nuestros miedos o sugerir que estábamos siendo vengativos en lugar de protectivos. La audiencia ocurrió en una fría mañana de martes, cuando el bebé tenía 7 semanas. Los padres de David vinieron a cuidarla, porque no podía soportar tenerla en la misma habitación que Patricia otra vez. El tribunal olía a limpiador de pisos y madera vieja, y mis manos temblaban tanto que David tuvo que ayudarme a pasar por el detector de metales. Nos sentamos en una mesa con nuestro abogado, mientras Patricia se sentó a 6 metros de distancia con su abogado y su madre. Se veía más pequeña de lo que recordaba, usando un vestido azul
y su cabello recogido ordenadamente. No se veía como alguien que había pasado semanas en cuidado psiquiátrico. Se veía normal, y eso me asustaba más que nada, porque ¿cómo podía alguien que se veía tan regular haber hecho lo que hizo? El juez entró, y todos se levantaron, y luego nos sentamos otra vez. Y los procedimientos empezaron con el abogado de Patricia, hablando primero. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 30, y habló con esta voz calmada y razonable sobre cómo Patricia había sido completamente cooperativa con su equipo de tratamiento. Dijo que estaba tomando medicación como se prescribió y asistiendo a terapia 3 veces por semana. Habló sobre cómo había cometido errores, pero estaba trabajando duro para entenderlos, y que reconocía el daño que había causado. Le pidió al juez que considerara una orden de restricción mínima que no evitaría que Patricia viviera su vida, o trabajara, o fuera a la escuela. Hizo que sonara como si fuéramos crueles al pedir protección de alguien que estaba solo enferma y tratando de mejorar. Nuestro abogado se levantó después, y sentí a David apretar mi mano debajo de la mesa. Abrió con el diario, leyendo pasajes en voz alta en la sala silenciosa, las fantasías detalladas de Patricia sobre David, sus observaciones sobre mi horario diario, sus notas sobre cómo yo no era lo suficientemente buena para ser madre. Mostró las fotos del cuarto de bebé que Patricia había instalado con el nombre de mi hija en la pared. Presentó los registros de gastos mostrando 15.000 euros en artículos de bebé y una minivan comprada específicamente para transportar a un niño. Luego Andrés tomó el estrado y explicó sobre el incidente previo de Patricia con el novio del compañero de cuarto hace 2 años. Describió cómo se había presentado en su apartamento con ropa de bebé, aunque esa pareja no estaba embarazada. Habló sobre la retención psiquiátrica de 3 semanas y cómo la familia de Patricia la había mudado al otro lado del estado después. El juez Harold se veía cansado y serio mientras escuchaba. Era mayor, tal vez 60, con cabello gris y lentes que siguió ajustando mientras leía los documentos. Hizo preguntas sobre el tratamiento actual de Patricia y si sus doctores creían que tenía entendimiento real de lo que había pasado. Quería saber si todavía creía que David había estado enamorado de ella o si la medicación la había ayudado a ver la realidad. El abogado de Patricia dijo que entendía ahora que David no la había perseguido, pero todavía luchaba con aceptar que toda la relación había existido solo en su mente. El juez asintió lentamente e hizo notas, y podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que dolía. Cuando finalmente habló, su voz era firme y clara. Concedió una orden de restricción de 5 años, requiriendo que Patricia se mantuviera al menos a 500 metros de mí, David, nuestra hija, nuestro hogar y ambos nuestros lugares de trabajo. Dijo que la erotomanía era conocida por ser resistente al tratamiento y que el patrón de Patricia mostraba escalación de su incidente previo. Dijo que proteger a un infante recién nacido tenía que ser la prioridad, incluso si significaba restricciones significativas en el movimiento de Patricia. La cara de Patricia se desplomó cuando leyó los términos. Empezó a llorar silenciosamente al principio y luego más fuerte, diciendo que estaba siendo castigada por amar a David. Su voz se volvió más aguda y más desesperada mientras decía que la estábamos alejando de su destino. Su abogado puso su mano en su brazo, tratando de hacer que parara, pero siguió. Dijo que David le había prometido una vida juntos y que todos estábamos mintiendo para proteger su reputación. Su madre se inclinó y la envolvió con sus brazos, pero Patricia la empujó. La expresión del juez se endureció y advirtió que cualquier violación de la orden resultaría en arresto inmediato y posibles cargos criminales. Dijo que Patricia necesitaba entender que esto era serio y que el tribunal no toleraría ningún contacto con nuestra familia. La seguridad se acercó a la mesa de Patricia mientras sollozaba en sus manos. Salimos por una puerta lateral mientras Patricia todavía estaba llorando y sentí esta mezcla rara de alivio y tristeza. La amiga que había amado ya no existía si alguna vez había existido. Seguía pensando en todas las veces que habíamos reído juntas y hecho planes y hablado sobre nuestros futuros. ¿Había estado enferma todo el tiempo? ¿O algo se había roto en su cerebro más recientemente? Nunca lo sabría. Y eso dolía casi tanto como la traición. La oficina de Camila tenía iluminación suave y sillas cómodas que no crujían. Me senté frente a ella 2 días después de la audiencia y traté de explicar lo vacía que me sentía. Ya no asustada, exactamente, solo hueca donde la amistad solía estar.
Escuchó sin interrumpir y luego dijo algo que me hizo llorar. Dijo que estaba lamentando a alguien que nunca había existido verdaderamente, y esa era una clase única de pérdida. La Patricia en mis recuerdos era parcialmente real y parcialmente una construcción que había hecho de lo que quería ver. La Patricia real había estado luchando con delirios, tal vez por años, y había perdido todas las señales porque había amado la versión de ella que pensé que conocía. Camila dijo que aceptar eso era parte de sanar, dejar ir a la amiga que pensé que tenía, y reconocer que esa persona nunca había estado completamente ahí. Hablamos sobre cómo la enfermedad mental no borraba los buenos recuerdos, pero sí los recontextualizaba. Esas citas de café y viajes de compras y llamadas telefónicas nocturnas habían sido experiencias reales, pero la realidad interna de Patricia durante ellos había sido diferente de la mía. Había estado construyendo un mundo de fantasía mientras yo vivía en el real. Camila me ayudó a ver que podía mantener ambas verdades a la vez. Podía lamentar la amistad y todavía mantener límites firmes. Podía tener compasión por la enfermedad de Patricia y todavía proteger a mi familia. Estas cosas no eran contradictorias, aunque se sentían como si lo fueran. Para cuando salí de su oficina, me sentí más ligera de alguna manera, como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente lo hubiera dejado. El bebé cumplió 2 meses un miércoles, y Carmen vino con suministros para enseñarme los trucos de su abuela para calmar. Me mostró cómo envolver más apretado de lo que había estado haciendo, y cómo hacer este sonido específico de shh, al que aparentemente todos los bebés responden. Pasamos la tarde juntas mientras David estaba en el trabajo, y me encontré realmente riéndome cuando mi hija hizo esta cara arrugada durante un cambio de pañal. Carmen me atrapó revisando la ventana en un punto y gentilmente redirigió mi atención de vuelta al bebé. Dijo que lo estaba haciendo mejor de lo que me daba cuenta y que convertirse en madre mientras se lidia con trauma era una de las cosas más difíciles que una persona podía hacer. Miré los pequeños dedos de mi hija envueltos alrededor de los míos y me di cuenta de que había dejado de ver las manos de Patricia alcanzándola. Era completamente mía ahora, de una manera que no había sido en esas primeras semanas terribles. Todavía tenía momentos de ansiedad, pero se estaban volviendo más cortos y menos intensos. Podía enfocarme en sus expresiones y sus sonidos en lugar de constantemente escanear por amenazas. Esa noche después de que Carmen se fue, me senté en el cuarto del bebé meciendo a mi hija y sentí algo cercano a la paz. No paz completa porque el miedo todavía estaba ahí bajo la superficie, pero suficiente paz para creer que las cosas podrían realmente estar bien. Camila nos recordó durante una sesión conjunta que la enfermedad mental afectaba redes enteras de personas, no solo a la persona que estaba enferma. El delirio de Patricia se había extendido y nos había dañado a todos, y todos estábamos aprendiendo cómo sanar de algo que ninguno de nosotros había causado o merecido. La audiencia de la orden de restricción fue programada para cuando el bebé tenía 7 semanas. Tendríamos que ir al tribunal de familia y presentar nuestra evidencia a un juez llamado Harold Weiss, quien revisaría todo y decidiría si Patricia representaba una amenaza continua. Nuestro abogado explicó que los jueces tomaban estos casos en serio cuando niños estaban involucrados, especialmente bebés, pero todavía necesitábamos probar que Patricia probablemente trataría de contactarnos o lastimarnos si no estaba legalmente prohibida. La fecha de la audiencia se sentía tanto demasiado lejos como demasiado pronto. Parte de mí quería que terminara para que tuviéramos protección legal, pero otra parte temía tener que sentarme en una sala de tribunal y revivir todo, mientras Patricia estaba ahí escuchando. El abogado dijo que Patricia probablemente asistiría con su propio abogado, quien argumentaría que había estado cumpliendo con el tratamiento y no merecía restricciones tan severas. Tratarían de minimizar lo que había hecho y pintarlo como un colapso de una sola vez, en lugar de un patrón de comportamiento peligroso. Necesitábamos estar preparados para que Patricia se viera normal y comprensiva, para que su abogado nos hiciera parecer como si estuviéramos reaccionando exageradamente a una mujer enferma que había cometido errores, pero no era realmente peligrosa. David practicó mantenerse calmado cuando hablaba sobre lo que pasó, manteniendo su enojo controlado para que pareciera razonable y mesurado al juez. Yo practiqué contar mi historia sin llorar, aunque Camila dijo que estaba bien mostrar emoción mientras pudiera sacar las palabras. El abogado nos preparó para cada posible argumento que el lado de Patricia podría hacer.
cada manera en que podrían tratar de desacreditar nuestros miedos o sugerir que estábamos siendo vengativos en lugar de protectivos. La audiencia ocurrió en una fría mañana de martes cuando el bebé tenía 7 semanas. Los padres de David vinieron a cuidarla porque no podía soportar tenerla en la misma habitación que Patricia otra vez. El tribunal olía a limpiador de pisos y madera vieja, y mis manos temblaban tanto que David tuvo que ayudarme a pasar por el detector de metales. Nos sentamos en una mesa con nuestro abogado mientras Patricia se sentó a 6 metros de distancia con su abogado y su madre. Se veía más pequeña de lo que recordaba, usando un vestido azul y su cabello recogido ordenadamente. No se veía como alguien que había pasado semanas en cuidado psiquiátrico. Se veía normal, y eso me asustaba más que nada, porque ¿cómo podía alguien que se veía tan regular haber hecho lo que hizo? El juez entró, y todos se levantaron, y luego nos sentamos otra vez, y los procedimientos empezaron con el abogado de Patricia hablando primero. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 30, y habló con esta voz calmada y razonable sobre cómo Patricia había sido completamente cooperativa con su equipo de tratamiento. Dijo que estaba tomando medicación como se prescribió y asistiendo a terapia 3 veces por semana. Habló sobre cómo había cometido errores, pero estaba trabajando duro para entenderlos, y que reconocía el daño que había causado. Le pidió al juez que considerara una orden de restricción mínima que no evitaría que Patricia viviera su vida, o trabajara o fuera a la escuela. Hizo que sonara como si fuéramos crueles al pedir protección de alguien que estaba solo enferma y tratando de mejorar. Nuestro abogado se levantó después y sentí a David apretar mi mano debajo de la mesa. Abrió con el diario, leyendo pasajes en voz alta en la sala silenciosa, las fantasías detalladas de Patricia sobre David, sus observaciones sobre mi horario diario, sus notas sobre cómo yo no era lo suficientemente buena para ser madre. Mostró las fotos del cuarto de bebé que Patricia había instalado con el nombre de mi hija en la pared. Presentó los registros de gastos mostrando 15,000 euros en artículos de bebé y una minivan comprada específicamente para transportar a un niño. Luego, Andrés tomó el estrado y explicó sobre el incidente previo de Patricia con el novio del compañero de cuarto hace 2 años. Describió cómo se había presentado en su apartamento con ropa de bebé, aunque esa pareja no estaba embarazada. Habló sobre la retención psiquiátrica de 3 semanas y cómo la familia de Patricia la había mudado al otro lado del estado después. El juez Harold se veía cansado y serio mientras escuchaba. Era mayor, tal vez 60, con cabello gris y lentes que siguió ajustando mientras leía los documentos. Hizo preguntas sobre el tratamiento actual de Patricia y si sus doctores creían que tenía entendimiento real de lo que había pasado. Quería saber si todavía creía que David había estado enamorado de ella o si la medicación la había ayudado a ver la realidad. El abogado de Patricia dijo que entendía ahora que David no la había perseguido, pero todavía luchaba con aceptar que toda la relación había existido solo en su mente. El juez asintió lentamente e hizo notas, y podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que dolía. Cuando finalmente habló, su voz era firme y clara. Concedió una orden de restricción de 5 años, requiriendo que Patricia se mantuviera al menos a 500 metros de mí, David, nuestra hija, nuestro hogar y ambos nuestros lugares de trabajo. Dijo que la erotomanía era conocida por ser resistente al tratamiento y que el patrón de Patricia mostraba escalación de su incidente previo. Dijo que proteger a un infante recién nacido tenía que ser la prioridad, incluso si significaba restricciones significativas en el movimiento de Patricia. La cara de Patricia se desplomó cuando leyó los términos. Empezó a llorar silenciosamente al principio y luego más fuerte, diciendo que estaba siendo castigada por amar a David. Su voz se volvió más aguda y más desesperada mientras decía que la estábamos alejando de su destino. Su abogado puso su mano en su brazo, tratando de hacer que parara, pero siguió. Dijo que David le había prometido una vida juntos y que todos estábamos mintiendo para proteger su reputación. Su madre se inclinó y la envolvió con sus brazos, pero Patricia la empujó. La expresión del juez se endureció y advirtió que cualquier violación de la orden resultaría en arresto inmediato y posibles cargos criminales. Dijo que Patricia necesitaba entender que esto era serio y que el tribunal no toleraría ningún contacto con nuestra familia. La seguridad se acercó a la mesa de Patricia mientras sollozaba en sus manos.
Salimos por una puerta lateral, mientras Patricia todavía estaba llorando, y sentí esta mezcla rara de alivio y tristeza. La amiga que había amado ya no existía si alguna vez había existido. Seguía pensando en todas las veces que habíamos reído juntas y hecho planes y hablado sobre nuestros futuros. ¿Había estado enferma todo el tiempo o algo se había roto en su cerebro más recientemente? Nunca lo sabría, y eso dolía casi tanto como la traición. La oficina de Camila tenía iluminación suave y sillas cómodas que no crujían. Me senté frente a ella 2 días después de la audiencia y traté de explicar lo vacía que me sentía. Ya no asustada, exactamente, solo hueca donde la amistad solía estar. Escuchó sin interrumpir y luego dijo algo que me hizo llorar. Dijo que estaba lamentando a alguien que nunca había existido verdaderamente, y esa era una clase única de pérdida. La Patricia, en mis recuerdos, era parcialmente real y parcialmente una construcción que había hecho de lo que quería ver. La Patricia real había estado luchando con delirios tal vez por años, y había perdido todas las señales porque había amado la versión de ella que pensé que conocía. Camila dijo que aceptar eso era parte de sanar, dejar ir a la amiga que pensé que tenía, y reconocer que esa persona nunca había estado completamente ahí. Hablamos sobre cómo la enfermedad mental no borraba los buenos recuerdos, pero sí los recontextualizaba. Esas citas de café y viajes de compras y llamadas telefónicas nocturnas habían sido experiencias reales, pero la realidad interna de Patricia durante ellos había sido diferente de la mía. Había estado construyendo un mundo de fantasía mientras yo vivía en el real. Camila me ayudó a ver que podía mantener ambas verdades a la vez. Podía lamentar la amistad y todavía mantener límites firmes. Podía tener compasión por la enfermedad de Patricia y todavía proteger a mi familia. Estas cosas no eran contradictorias, aunque se sentían como si lo fueran. Para cuando salí de su oficina, me sentí más ligera de alguna manera, como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente lo hubiera dejado. El bebé cumplió 2 meses un miércoles, y Carmen vino con suministros para enseñarme los trucos de su abuela para calmar. Me mostró cómo envolver más apretado de lo que había estado haciendo y cómo hacer este sonido específico de shh, al que aparentemente todos los bebés responden. Pasamos la tarde juntas mientras David estaba en el trabajo, y me encontré realmente riéndome cuando mi hija hizo esta cara arrugada durante un cambio de pañal. Carmen me atrapó revisando la ventana en un punto y gentilmente redirigió mi atención de vuelta al bebé. Dijo que lo estaba haciendo mejor de lo que me daba cuenta y que convertirse en madre mientras se lidia con trauma era una de las cosas más difíciles que una persona podía hacer. Miré los pequeños dedos de mi hija envueltos alrededor de los míos y me di cuenta de que había dejado de ver las manos de Patricia alcanzándola. Era completamente mía ahora, de una manera que no había sido en esas primeras semanas terribles. Todavía tenía momentos de ansiedad, pero se estaban volviendo más cortos y menos intensos. Podía enfocarme en sus expresiones y sus sonidos, en lugar de constantemente escanear por amenazas. Esa noche después de que Carmen se fue, me senté en el cuarto del bebé meciendo a mi hija y sentí algo cercano a la paz. No paz completa porque el miedo todavía estaba ahí bajo la superficie, pero suficiente paz para creer que las cosas podrían realmente estar bien. David regresó al trabajo el lunes siguiente con el sistema de seguridad activado y su teléfono configurado para revisar cada 2 horas. El primer día fue difícil para ambos. Seguía enviándole mensajes preguntando si todo estaba bien, y él seguía llamando entre reuniones para asegurarse de que estuviéramos seguras en casa. Pero ambos sabíamos que no podíamos escondernos para siempre, o el delirio de Patricia todavía estaría controlando nuestras vidas, incluso con ella ausente. Necesitábamos reconstruir rutinas normales y confiar en que el sistema legal nos protegería. Para el miércoles, los chequeos se espaciaron a 3 veces al día. Para el viernes, David se quedó en el trabajo por 8 horas completas sin apresurarse a volver temprano a casa. Se sintió como progreso, aunque era agotador. Cada vez que sonaba el timbre, saltaba. Cada vez que un auto manejaba lentamente pasando nuestra casa, miraba hasta que desaparecía. Pero estaba aprendiendo a distinguir entre precaución razonable y miedo impulsado por trauma. La mayoría de los autos eran solo vecinos. La mayoría de los timbres eran solo entregas. El mundo no era tan peligroso como mi ansiedad quería que creyera. Encontré el grupo de apoyo a través de un volante en la oficina de mi psiquiatra.
Se reunía los jueves por la noche en un centro comunitario a 5 kilómetros de nuestra casa y se enfocaba específicamente en madres que habían experimentado trauma postparto. La primera noche, casi no fui porque dejar al bebé se sentía imposible, aunque David estaba en casa con ella. Pero me forcé a caminar a esa habitación con 8 otras mujeres sentadas en círculo. Iban desde principios de los 20 hasta mediados de los 40, y sus historias eran todas diferentes, pero de alguna manera iguales. El bebé de una mujer había pasado 2 semanas en la UCI y tenía ataques de pánico cada vez que él tosía. Otra había estado en un accidente automovilístico 3 días después de dar a luz y ya no podía manejar sin flashbacks. Una tercera tenía una hermana que trató de obtener custodia, afirmando que era una madre inadecuada. Todas teníamos esta mirada en nuestros ojos como si hubiéramos visto algo terrible y todavía lo estuviéramos procesando. Escucharlas hablar me ayudó a darme cuenta de que no estaba loca o débil. Los partos traumáticos pasaban, las complicaciones médicas pasaban, la confianza violada durante el período postparto pasaba más de lo que cualquiera quería admitir. Estas mujeres entendían de una manera que mis otras amigas no podían. Sabían lo que se sentía estar aterrorizada en tu propia casa con un recién nacido dependiendo de ti. Sabían la culpa de no conectar inmediatamente porque el miedo ocupaba todo el espacio donde debía estar la alegría. Para el final de esa primera reunión, había llorado 2 veces e intercambiado números con 3 mujeres. Regresé cada jueves después de eso. Fiona empezó a enviar actualizaciones cada 2 semanas, como había prometido en la audiencia. El primer email llegó cuando el bebé tenía 9 semanas. Escribió que Patricia estaba viviendo en una casa grupal supervisada con 4 otras mujeres que tenían varias condiciones de salud mental. Asistía a terapia intensiva 4 días a la semana y había empezado a trabajar medio tiempo en una librería haciendo inventario y acomodando estantes. La medicación estaba ayudando con el pensamiento delirante, pero Patricia todavía luchaba con aceptar que su relación con David nunca había existido. Su terapeuta dijo que se había movido de creer que era actualmente real a creer que había sido real en el pasado, pero David ahora estaba mintiendo al respecto. Eso era progreso, aparentemente, aunque todavía significaba que no podía aceptar completamente la realidad. Fiona se disculpó otra vez y dijo que estaba tratando de balancear apoyar a su hija mientras respetaba nuestra necesidad de seguridad. No respondí al email, pero tampoco lo borré. Saber dónde estaba Patricia y qué estaba haciendo ayudaba de alguna manera. Hacía que la amenaza se sintiera más manejable y menos como si pudiera aparecer en cualquier lugar en cualquier momento. A los 3 meses posparto, mi psiquiatra redujo mi medicación después de revisar mis registros de sueño y seguimiento de ansiedad. Había estado durmiendo períodos de 6 horas, la mayoría de las noches, y mis ataques de pánico habían disminuido de diarios a tal vez 2 veces por semana. Estaba aprendiendo a distinguir entre conciencia razonable de seguridad e hipervigilancia impulsada por trauma. Revisar las cerraduras una vez antes de acostarme era razonable. Revisarlas 6 veces era hipervigilancia. Mirar por la ventana cuando un auto se ralentizaba era razonable. Observar cada auto que pasaba por nuestra casa era hipervigilancia. Mi cerebro se estaba recalibrando lentamente sobre cómo se veía la precaución normal versus cómo se veía el miedo. La reducción de medicación me asustó al principio, porque ¿qué tal si la necesitaba para funcionar? Pero mi psiquiatra explicó que la meta siempre era usar medicación como herramienta durante crisis y luego reducirla mientras desarrollaba otras habilidades de manejo. La terapia y el grupo de apoyo y el tiempo me estaban ayudando a sanar de maneras que las pastillas no podían. Me estaba volviendo más fuerte, incluso cuando no se sentía así. David y yo empacamos el auto un viernes por la mañana cuando el bebé tenía 3 meses y medio. Carmen había llamado temprano en la semana preguntando si vendríamos por el fin de semana, y dije que sí antes de que mi cerebro pudiera inventar razones para quedarnos en casa. David cargó la bolsa de pañales, la cuna portátil y suficientes suministros de bebé para una semana, aunque solo estaríamos fuera 2 noches. Me senté en el asiento del pasajero sosteniendo a nuestra hija, mientras él revisó las cerraduras de nuestra casa 2 veces. Luego se subió y encendió el motor. No hablamos mucho durante el viaje a la casa de sus padres a 40 minutos de distancia. Miré los árboles pasar y traté de no pensar en la última vez que había estado en un auto por más de 10 minutos, que fue el viaje en ambulancia al hospital cuando se me rompió la fuente temprano. El bebé se durmió antes de llegar a la autopista
y seguí revisándola en el espejo que David había puesto en el asiento trasero. Sus padres vivían en un vecindario con patios grandes y árboles viejos, el tipo de lugar donde la gente conoce a sus vecinos y los niños andan en bicicleta por la calle. Carmen abrió la puerta antes de que tocáramos y me jaló a un abrazo que se sintió seguro en lugar de aterrador. El papá de David cargó nuestras bolsas mientras Carmen tomó al bebé y le hizo soniditos. Y me di cuenta de que esta era la primera vez que había estado en algún lugar que no se sintiera como que Patricia pudiera entrar en cualquier momento. Su cuarto de huéspedes tenía paredes amarillas y una ventana que daba a su jardín. David instaló la cuna portátil mientras yo desempaqué nuestras cosas, y cuando probó el monitor del bebé, no sentí el usual pico de pánico sobre no poder verla cada segundo. Cenamos en su mesa de cocina, y Carmen hizo asado con papas, la misma comida que había traído a nuestra casa la semana después de que llegué a casa del hospital. El papá de David preguntó sobre el trabajo, y David habló sobre un proyecto que estaba liderando, sonando más relajado de lo que había estado en meses. Alimenté al bebé mientras ellos limpiaban platos, y Carmen se sentó junto a mí, preguntando si necesitaba algo. No entrometiéndose, pero presente de una manera que se sintió consoladora en lugar de asfixiante. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido desde antes del hospital. Algo sobre estar en una casa donde Patricia nunca había estado, donde su delirio no había tocado ninguno de los muebles o paredes, hizo que mi cuerpo se relajara de una manera que no podía en casa. David también lo notó porque me acercó en la mañana y susurró que mi cara se veía diferente, menos tensa en los bordes. Pasamos el sábado en su patio trasero mientras el bebé tuvo tiempo boca abajo en una manta. Carmen sacó limonada y el papá de David nos mostró las nuevas camas de flores que había plantado. Miré a David lanzar una pelota de tenis a su perro y me di cuenta de que nuestra casa podía sentirse así otra vez. La presencia de Patricia en nuestro hogar no era permanente. Había estado ahí, pero ahora se había ido, y eventualmente el sentimiento de ella también se desvanecería. El domingo, antes de irnos, Carmen me abrazó otra vez y me dijo que lo estaba haciendo genial, que podía verme volverme más fuerte. El viaje de vuelta a casa se sintió diferente del viaje de ida. No estaba asustada de lo que encontraríamos cuando abriéramos la puerta. Nuestra casa era solo nuestra casa, y el fantasma de Patricia se estaba volviendo más pequeño cada día. Fiona llamó un martes por la tarde cuando estaba doblando ropa. Casi no contesté porque los números desconocidos todavía hacían que mi corazón se acelerara, pero reconocí el código de área de sus emails previos. Su voz era cuidadosa y preguntó si estaba bien hablar, dándome espacio para decir que no. La puse en altavoz y seguí doblando mientras explicaba que Patricia había sido movida a un programa diferente. La casa grupal donde había estado los últimos 3 meses la estaba transicionando a un ambiente menos restrictivo porque había hecho progreso. La voz de Fiona se puso tensa cuando dijo «progreso», como si no estuviera segura de creerlo o solo quería hacerlo. Patricia había estado tomando su medicación todos los días sin pelear. Había estado yendo a terapia 4 veces por semana y trabajando en la librería sin incidentes. Sus delirios sobre David habían disminuido, aunque su terapeuta usó palabras como disminuido y reducido en lugar de desaparecido. Fiona explicó que Patricia ahora aceptaba que David no estaba actualmente enamorado de ella, lo cual era diferente de aceptar que nunca había estado enamorado de ella. Era un paso, pero no el paso que necesitaba para sentirme segura. La terapeuta había advertido que el estrés podía provocar una recaída. Cualquier cambio mayor en la vida o trastorno emocional podía enviar a Patricia de vuelta al delirio como mecanismo de manejo. Fiona se disculpó otra vez por la 100ª vez y le dije que estaba bien, aunque realmente no estaba bien. Era solo lo que dices a la madre de alguien cuya hija está enferma. Preguntó si podía seguir enviando actualizaciones y dije que sí, porque saber dónde estaba Patricia se sentía mejor que no saber. Después de que colgamos, me senté con la canasta de ropa y pensé sobre cómo Patricia estaba mejorando de maneras pequeñas mientras yo estaba mejorando de maneras pequeñas. Y tal vez eso era todo lo que era la recuperación. Pequeñas mejoras que se acumulaban con el tiempo si tenías suerte y nada salía mal. En mi siguiente sesión con Camila, le conté sobre la llamada de Fiona. Camila escuchó y preguntó cómo me sentía sobre el progreso de Patricia, y admití que no sabía cómo sentirme. Parte de mí quería que Patricia mejorara porque estaba enferma, y las personas enfermas merecen tratamiento.
Parte de mí estaba enojada de que ella pudiera tomar medicación e ir a terapia y trabajar en una librería, como si su delirio no hubiera casi destruido a mi familia. Camila asintió y dijo que ambas cosas podían ser verdad, que podía querer que Patricia sanara mientras también estaba enojada por lo que había hecho. Sugirió que escribiera una carta a Patricia que nunca enviaría solo para sacar todos los sentimientos complicados de mi cabeza y ponerlos en papel. No estaba segura, pero Camila dijo que no se trataba de que Patricia la leyera. Se trataba de que yo procesara todo lo que no había podido decir. Esa noche, después de que el bebé se fue a dormir, me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno. Empecé a escribir y no pude parar. Escribí sobre lo asustada que estaba en el hospital cuando Patricia sostuvo a mi hija. Escribí sobre el diario que encontramos y cómo leer sus fantasías me hizo sentir mal. Escribí sobre el cuarto del bebé que había instalado y los 15.000 euros que gastó preparándose para llevarse a mi hijo. Escribí sobre nuestra amistad antes de que todo se desmoronara, las citas de café y noches de película, y cómo ella fue la primera persona a quien le dije cuando quedé embarazada. Escribí sobre sentirme enojada y traicionada y triste todo al mismo tiempo. Escribí sobre cómo extrañaba a mi amiga, pero mi amiga tal vez nunca había existido. Solo Patricia y su enfermedad fingiendo ser alguien seguro. Escribí por 1 hora y llené 6 páginas de frente y atrás. Mi mano se acalambró y mis ojos ardieron, pero seguí hasta que no hubo nada más que decir. Cuando terminé, doblé la carta y la puse en el cajón de mi mesa de noche. David preguntó qué estaba escribiendo, y le dije que era algo que Camila había sugerido. Besó mi frente y dijo que estaba orgulloso de mí por hacer el trabajo, incluso cuando era difícil. Leer la carta la mañana siguiente se sintió diferente de escribirla. Las palabras se veían más pequeñas en la página, menos abrumadoras de lo que se sentían en mi cabeza. Podía ver dónde mi enojo estaba justificado y dónde era solo dolor buscando un lugar a donde ir. La enfermedad de Patricia explicaba por qué había hecho lo que hizo, pero no excusaba el daño. Podía reconocer que su cerebro no funcionaba bien mientras aún mantenía que no era seguro estar cerca de mi familia. Podía lamentar la amistad que habíamos tenido mientras aceptaba que esa amistad estaba construida en una versión de Patricia que no podía existir sin medicación y tratamiento intensivo. La carta me ayudó a separar a la persona que conocía de la enfermedad que tomó control. Podía sentirme triste por ambas, sin dejar que esa tristeza me hiciera vulnerable a ella otra vez. Camila había tenido razón sobre este ejercicio. Poner todo en papel lo hizo finito en lugar de este ciclo infinito de pensamientos que me mantenía despierta en la noche. No necesitaba enviarlo porque Patricia no merecía mi procesamiento o mi perdón. Esta carta era para mí e hizo lo que necesitaba hacer. David y yo decidimos bautizar a nuestra hija cuando tenía 4 meses. Habíamos estado hablando de ello desde antes de que naciera, pero todo lo de Patricia lo había empujado al fondo de nuestras mentes. Carmen nos ayudó a planear una ceremonia pequeña en su iglesia con solo familia inmediata. No gran recepción, no parientes extendidos, solo las personas que habían estado ahí a través de todo y probaron que podían ser de confianza. La mañana del bautizo, vestí a nuestra hija en el vestido blanco que Carmen había guardado de cuando David era bebé. Se veía pequeña y perfecta, su cabello oscuro empezando a curvarse en los bordes. David usó un traje, y yo usé un vestido azul que realmente me quedaba ahora que mi cuerpo empezaba a sentirse mío otra vez. La iglesia estaba silenciosa y fresca, solo nuestro pequeño grupo en los bancos del frente. El sacerdote era amable y no preguntó por qué queríamos una ceremonia tan privada. Bendijo a nuestra hija y vertió agua sobre su cabeza mientras ella parpadeó hacia él, viéndose confundida. Carmen lloró y el papá de David tomó fotos. Andrés estuvo como padrino e hizo una broma sobre enseñarle a jugar básquetbol cuando fuera mayor. Sostuve a mi hija después y sentí algo cambiar en mi pecho. Era completamente mía ahora de una manera que iba más allá de la biología o derechos legales. Era mía porque la escogí y luché por ella y me rehusé a dejar que el delirio de cualquiera me la quitara. El bautizo se sintió como reclamar algo que la enfermedad de Patricia había tratado de robar. Esta alegría de ser madre sin miedo adjunto a ella. Durante el bautizo, miré hacia abajo a mi hija en mis brazos y me di cuenta de que ya no estaba viendo las manos de Patricia. Por semanas después del hospital, no podía mirarla sin recordar a Patricia sosteniéndola,
ajustando su manta como si tuviera algún derecho, pero ahora, cuando miraba a mi hija, solo veía a mi hija, sus pequeños dedos y la manera en que agarraba mi collar, sus ojos que empezaban a parecerse más a los de David, su olor que era todo champú de bebé y leche. El reclamo de Patricia sobre ella se había evaporado, dejando solo lo que era real y verdadero. Mi hija era mía, y de David, nacida de mi cuerpo, y deseada antes de que siquiera existiera. Ningún delirio podía cambiar eso, y ninguna cantidad de fantasía podía hacerlo diferente. Besé su frente durante la ceremonia y sentí la última pieza de la presencia de Patricia en mi mente disolverse. Se había ido de esto, de nosotros, del espacio sagrado que habíamos construido alrededor de nuestra familia. Andrés empezó a traer a alguien a las cenas familiares unas semanas después del bautizo. Se llamaba Sara y trabajaba como maestra en una escuela primaria. Era divertida y normal, y claramente le gustaba a Andrés sin ninguna intensidad rara o agenda oculta. Verlos juntos me recordó que existían relaciones saludables, que la mayoría de las personas no experimentaba lo que habíamos pasado con Patricia. Se tomaban las manos debajo de la mesa y se hacían reír mutuamente, y era tan simple y sin complicaciones. Carmen le preguntó a Sara sobre sus estudiantes, y el papá de David contó historias embarazosas sobre Andrés cuando era niño. Me senté ahí, alimentando al bebé, y me sentí agradecida de que Andrés hubiera encontrado a alguien bueno, alguien cuyo cerebro funcionaba como se suponía que debía. Después de la cena, Andrés ayudó a David con los platos y los escuché hablando sobre Sara, cómo Andrés estaba tomando las cosas lento porque quería estar seguro. David dijo algo sobre confiar en tu instinto y saber la diferencia entre nervios normales de relación y banderas rojas reales. Me hizo pensar sobre cómo el trauma cambia tu perspectiva. Siempre seríamos más cautelosos ahora, más conscientes de señales de advertencia, pero no podíamos dejar que la enfermedad de Patricia nos hiciera tener miedo de todos. La mayoría de las personas eran seguras. La mayoría de las amistades eran reales. Patricia era una aberración, no un reflejo de cómo el mundo usualmente funcionaba. Mi sesión final con Camila pasó un jueves por la tarde. Habíamos estado reuniéndonos por casi 4 meses, y dijo que había hecho suficiente progreso, que las sesiones semanales ya no eran necesarias. Estaría disponible si la necesitaba, pero pensó que ahora tenía las herramientas para manejar sin citas regulares. Pasamos la sesión revisando todo lo que había cambiado desde esa primera semana después del hospital. Había aprendido a pedir ayuda en lugar de tratar de manejar todo sola. Había aprendido a establecer límites y mantenerlos incluso cuando se sentía incómodo. Había aprendido a procesar trauma mientras aún funcionaba como madre y esposa. Había aprendido la diferencia entre precaución razonable y miedo impulsado por ansiedad. Camila me recordó que la sanación no era lineal, que podría tener retrocesos o días difíciles, pero en general me había movido de una nueva madre aterrorizada que no podía mirar a su bebé sin ver las manos de Patricia, a alguien que podía planear para el futuro y confiar en buenos resultados. Preguntó sobre mi medicación y le dije que el psiquiatra la había reducido otra vez la semana pasada. Los ataques de pánico eran raros ahora, tal vez una vez cada 2 semanas en lugar de diarios. Estaba durmiendo mejor, y el vínculo con mi hija se sentía natural en lugar de forzado. Camila sonrió y dijo que estaba orgullosa de lo duro que había trabajado. Programamos una cita de seguimiento para 3 meses después, solo para chequear, y salí de su oficina sintiéndome más ligera de lo que había estado en meses. Esa noche, David y yo nos sentamos en el sofá después de que el bebé se fue a dormir. Estábamos viendo algún programa al que ninguno de nosotros estaba realmente prestando atención cuando David dijo algo sobre cómo nuestra hija necesitaría un hermano eventualmente. Lo miré y estaba sonriendo, probando las aguas para ver si podía siquiera pensar en estar embarazada otra vez. Hace unos meses, la idea me habría enviado a un ataque de pánico, pero sentada ahí con el brazo de David alrededor de mí y el monitor del bebé mostrando a nuestra hija durmiendo pacíficamente, me di cuenta de que podía imaginarlo. No ahora, no pronto, pero algún día. El hecho de que pudiera considerar un embarazo futuro significaba que había sanado lo suficiente para creer en buenos resultados otra vez. Le dije a David tal vez en 1 año o 2, después de que las cosas se sintieran más asentadas,
y hubiera tenido tiempo de solo ser madre de un niño sin crisis adjunta. Besó mi sien y dijo que no había prisa. Solo quería saber si era algo de lo que podíamos hablar. Dije, sí, podíamos hablar de ello. Y eso se sintió como la mayor señal de sanación. Podía planear para un futuro que incluyera más niños y más alegría en lugar de solo sobrevivir cada día. Me topé con alguien de mi viejo club de libros en el supermercado. Preguntó sobre el bebé y luego preguntó sobre Patricia, diciendo que no la había visto en meses. Tenía mi respuesta lista, la que había practicado con Camila. Dije que Patricia estaba lidiando con problemas de salud mental y ya no estábamos en contacto. La cara de la mujer cambió a preocupación y preguntó si Patricia estaba bien. Dije que estaba recibiendo tratamiento y lo dejé ahí. La mujer asintió y dijo que esperaba que Patricia se sintiera mejor pronto. Luego preguntó sobre el horario de sueño del bebé, y hablamos sobre cosas normales por unos minutos antes de despedirnos. Caminando a mi auto, me sentí aliviada de haberlo manejado sin explicar todo. No le debía a nadie la historia completa. Proteger la privacidad de mi familia era más importante que satisfacer la curiosidad de alguien. Algunas personas sabían lo que pasó, porque estuvieron ahí en el hospital o involucradas en los procedimientos legales. Todos los demás solo necesitaban saber que Patricia y yo ya no éramos amigas, y no era algo de lo que quisiera discutir. Ese límite se sintió bueno y correcto. Otra señal de que había aprendido cómo protegerme a mí y a mi familia sin disculpas. El bebé empezó a dormir toda la noche a los 4 meses, y de repente David y yo tuvimos tardes otra vez. Nos sentamos en el sofá después de que se fuera a las 7, y por primera vez en meses, solo hablamos sin que alguien necesitara algo. David me contó sobre el trabajo y yo le conté sobre el nuevo grupo de mamás al que me había unido, y se sintió normal de una manera que casi había olvidado. Ordenamos comida para llevar y vimos una película completa sin pausar. Cuando David tomó mi mano a la mitad, me di cuenta de que ambos habíamos sido cambiados por lo que pasó con Patricia. Éramos más cuidadosos sobre a quién dejábamos acercarse a nuestra familia, pero también decíamos, te amo más seguido, y no dábamos por sentados los momentos silenciosos. David empezó a llegar a casa del trabajo y besarme primero antes incluso de poner su bolsa, como si necesitara recordarse que yo era real y estaba aquí y era suya. Lo atrapé viéndome alimentar al bebé a veces con esta mirada en su cara, sobre la que finalmente le pregunté. Dijo que seguía pensando en lo cerca que habíamos estado de perder todo, cómo Patricia podría haber lastimado a nuestra hija o destruido nuestro matrimonio si no hubiéramos tenido prueba de los paraderos de David. Habíamos sobrevivido a algo terrible juntos, y nos hizo más fuertes. Pero también nos dejó con esta conciencia de que las cosas buenas son frágiles y necesitan protección. Los emails de Fiona cambiaron de cada 2 semanas a una vez al mes. Patricia estaba viviendo en su propio apartamento ahora con una compañera de cuarto del programa de tratamiento. Trabajaba a tiempo completo en una biblioteca e iba a terapia cada miércoles. Fiona dijo que Patricia había empezado a salir con alguien que conoció en una cafetería y su terapeuta estaba observando cuidadosamente por señales de que Patricia podría crear otra relación falsa en su cabeza. Las actualizaciones me hacían sentir extraña, como si estuviera leyendo sobre alguien que solía conocer, que se había convertido en una persona diferente. Fiona siempre terminaba sus emails de la misma manera, agradeciéndonos por no presentar cargos y diciendo que esperaba que algún día todos pudiéramos encontrar paz. Nunca respondí a los emails, pero tampoco los bloqueé. Saber que Patricia estaba estable y supervisada se sentía importante, como revisar que una puerta todavía estuviera cerrada. David preguntó una vez si quería que Fiona dejara de enviar actualizaciones, y dije que no. No saber se sentía peor que saber, incluso cuando el saber dolía. A los 6 meses postparto, me paré en el cuarto del bebé mirando cajas que había estado evitando desde el hospital, mi ropa de maternidad de la que finalmente había dejado de usar, y los regalos del baby shower de Patricia que no podía soportar usar. Había una manta cara para bebé que había mandado bordar, un móvil que había escogido, mamelucos que había comprado al por mayor porque decía que cada bebé necesitaba opciones. Había metido todo en el closet después de llegar a casa del hospital, incapaz de mirar cualquier cosa que sus manos hubieran tocado. Pero mantenerlo se sentía como dejar que su delirio viviera en mi casa, y mi hija merecía algo mejor que eso. Metí todo en bolsas de basura
y manejé al refugio de mujeres en el centro. La mujer en el escritorio miró la pila de artículos de bebé nuevos y preguntó si estaba segura, y dije que sí. Estas cosas necesitaban ir a alguien que las usaría con corazón limpio. Caminando de vuelta a mi auto, me sentí más ligera, como si finalmente hubiera terminado de limpiar un desorden que no había hecho. La habitación de mi hija era verdaderamente nuestra ahora, llena solo con cosas que David y yo habíamos escogido juntos con amor que no estaba retorcido o enfermo. David llegó a casa del trabajo un martes y me encontró en el piso de la sala con nuestra hija. Estaba tratando tan duro de voltearse, levantando sus hombros y luego cayendo de vuelta. Me estaba riendo de su carita determinada y animándola como si estuviera corriendo un maratón. David se paró en la entrada por un minuto, solo observando antes de que lo notara. Sacó su teléfono y tomó una foto, y más tarde esa noche me la mostró. Miré la imagen y vi a una madre en el piso en pantalones de yoga y una camisa manchada, cabello en un moño desordenado, sonriéndole a su bebé como si nada más en el mundo importara. Vi a alguien que había sobrevivido algo terrible y había salido completa del otro lado. Nuestra familia estaba segura. Nuestro hogar nos pertenecía. Y la enfermedad de Patricia no llegó a definir lo que la maternidad significaba para mí. Siempre sería más cuidadosa ahora sobre en quién confiaba, siempre consciente de que la enfermedad mental podía esconderse detrás de una cara amistosa. Pero me rehusé a dejar que el miedo y la precaución se apoderaran de mi vida. Estábamos construyendo algo hermoso, los tres, y cada día llegué a ver a mi hija crecer y cambiar. Cada noche David llegaba a casa y nos sentábamos juntos como familia. Ese era el mejor final que podría haber esperado. No porque todo fuera perfecto, sino porque habíamos protegido lo que más importaba, y todavía estábamos de pie.